Un saludo queridos alumnos digitales. El día de hoy resolveremos 5 ejercicios en Excel, en los cuales vamos a calcular el plazo de una operación financiera, cuando estamos en presencia de interés compuesto. ¿Cuánto tiempo debe estar invertido un capital de $90,000 para alcanzar la cantidad de $94,800, incluyendo los intereses, si la tasa es de 4% capitalizable trimestralmente? Lo primero que haremos será identificar las variables del problema. El capital, o valor actual, es de $90,000. El monto acumulado, o valor futuro, es de $94,800. Siendo que la tasa de interés anual del 4% se capitaliza de forma trimestral, vamos a calcular la tasa de interés trimestral. Para ello, tomamos la tasa anual del 4% y la dividimos entre 4, que es la cantidad de trimestres que tiene un año. La tasa de interés trimestral es del 1%. Procedemos a calcular el plazo de la operación, haciendo la aclaración que, como la tasa de interés está expresada de forma trimestral, el plazo obtenido nos va a dar en trimestres. Damos clic en FX. Abrimos la pestaña y seleccionamos la opción financiera. Buscamos la función NPER. Damos clic en Aceptar. En el espacio de tasa, seleccionamos la tasa de interés trimestral. En el espacio de VA, ponemos el signo negativo y seleccionamos el capital o valor actual. En el espacio de VF, seleccionamos el monto acumulado o valor futuro. Y damos clic en Aceptar. El capital debe estar invertido por un plazo de 5,22 trimestres. Este plazo obtenido lo podemos expresar en términos de años, meses y días. El primer paso será calcular la cantidad de años. Para ello, tomamos el plazo de 5,22 trimestres y lo dividimos entre 4, que es la cantidad de trimestres que tiene el año. El resultado nos da 1,30. El número entero, es decir, el 1, nos dice que tenemos un año. El segundo paso es calcular los meses. Para ello, tomamos el resultado de 1,30 y le restamos el 1. Nos queda un resultado de 0,30. Este resultado lo multiplicamos por 12, que es la cantidad de meses que tiene el año. Nos da un resultado de 3,66. El número entero, es decir el 3, nos dice que tenemos 3 meses. El tercer paso es calcular los días. Para ello, tomamos el 3,66 y le restamos el 3. Nos queda un resultado de 0,66. Este resultado lo multiplicamos por 30, que es la cantidad de días que tiene el mes, por regla comercial. Nos da un resultado de 19,97, que, redondeado, serían 20 días. Así, el plazo de 5,22 trimestres equivalen a un año, 3 meses y 20 días. ¿Qué día deberá invertir $10,000 el matemático Gutiérrez, para disponer de $10,512 el 11 de mayo? Suponga que la inversión genera intereses del 13% compuesto por semana. Identifiquemos las variables del problema. El capital, o valor actual, es de $10,000. El monto acumulado, o valor futuro, es de $10,512. Siendo que la tasa de interés del ejercicio se capitaliza por semana, vamos a calcular la tasa de interés semanal. Para ello, tomamos la tasa anual del 13% y la dividimos entre 52, que es el total de semanas que tiene el año. La tasa de interés semanal es del 0,25%. Procedemos a calcular el plazo de la operación, haciendo la aclaración que, como la tasa de interés está expresada de forma semanal, el plazo obtenido nos va a dar en semanas. Damos clic en FX. Abrimos la pestaña y seleccionamos la opción financiera. Buscamos la función NPER. Damos clic en Aceptar. En el espacio de tasa, seleccionamos la tasa de interés semanal. En el espacio de VA, ponemos el signo negativo y seleccionamos el capital o valor actual. En el espacio de VF, seleccionamos el monto acumulado o valor futuro.
Y damos clic en aceptar. El capital debe estar invertido por un plazo de 20 semanas. Para calcular la fecha en la cual deberá realizarse la inversión, necesitamos calcular el plazo en días. Para ello, tomamos el plazo de 20 semanas y lo multiplicamos por 7, que son la cantidad de días que tiene una semana. El plazo sería de 140 días. Así, tenemos como referencia que la fecha del monto acumulado es el 11 de mayo. Por tanto, la inversión deberá realizarse 140 días antes de esa fecha. Para calcularla, tomamos la fecha del 11 de mayo, y le restamos los 140 días. Como resultado, obtenemos que la inversión deberá realizarse el 22 de diciembre del año anterior. ¿En cuánto tiempo se triplicará un capital si la tasa de interés es del 18% compuesto cada cuatrimestre? Identifiquemos las variables de este problema. No se nos da de forma explícita el capital ni el monto acumulado, pero se nos indica que, cualquiera que sea el capital, este se tiene que triplicar. Si, por ejemplo, el capital o valor actual es igual a $1, el monto acumulado o valor futuro es igual a $3. Siendo que la tasa de interés del ejercicio se capitaliza por cuatrimestre, vamos a calcular la tasa de interés por cuatrimestre. Para ello, tomamos la tasa anual del 18% y la dividimos entre 3, que es el total de cuatrimestres que tiene el año. La tasa de interés por cuatrimestre es del 6%. Procedemos a calcular el plazo de la operación, haciendo la aclaración que, como la tasa de interés está expresada por cuatrimestre, el plazo obtenido nos va a dar en cuatrimestres. Damos clic en FX. Abrimos la pestaña y seleccionamos la opción financiera. Buscamos la función NPER. Damos clic en aceptar. En el espacio de tasa, seleccionamos la tasa de interés por cuatrimestre. En el espacio de VA, ponemos el signo negativo y seleccionamos el capital o valor actual. En el espacio de VF, seleccionamos el monto acumulado o valor futuro. Y damos clic en aceptar. Se requieren 18,86 cuatrimestres para triplicar un capital cualquiera, que es un poco más de 75 meses. En realidad, el capital debe permanecer invertido un número entero de periodos de capitalización. Por lo tanto, el capital permanecerá invertido hasta que transcurran 19 cuatrimestres, es decir, 76 meses. El monto obtenido será ligeramente superior al triple del capital. La sección de ahorros de un banco comercial ofrece una tasa de interés del 2,16% mensual capitalizable a sus ahorristas. Al cabo de cuánto tiempo, el total de los intereses devengados por una inversión será igual a la mitad de la suma invertida inicialmente. Identifiquemos las variables del problema. Si tenemos, por ejemplo, un capital o valor actual de $10, los intereses devengados deben ser la mitad de la suma invertida, es decir, $5. El valor futuro, que se define como la suma del capital más los intereses devengados, es igual a $15. La tasa de interés mensual es del 2,16%. Procedemos a calcular el plazo de la operación, haciendo la aclaración que, como la tasa de interés está expresada por meses, el plazo obtenido nos va a dar en meses. Damos clic en FX. Abrimos la pestaña y seleccionamos la opción financiera. Buscamos la función NPER. Damos clic en aceptar. En el espacio de tasa, seleccionamos la tasa de interés mensual. En el espacio de VA, ponemos el signo negativo y seleccionamos el capital o valor actual. En el espacio de VF, seleccionamos el monto acumulado o valor futuro. Y damos clic en aceptar. Se requieren 19 meses para que el total de los intereses devengados por una inversión sea igual a la mitad de la suma invertida inicialmente. ¿Cuánto tiempo ha estado invertido un capital que, colocado al 17,55% capitalizable cada quincena, ha proporcionado un interés compuesto igual al 30% del capital?
Exprese el plazo en meses. Identifiquemos las variables del problema. Si tenemos, por ejemplo, un capital o valor actual de $100, los intereses devengados deben ser el 30%, es decir, $30. El valor futuro, que se define como la suma del capital más los intereses devengados, es igual a $130. Siendo que la tasa de interés del ejercicio se capitaliza por quincena, vamos a calcular la tasa de interés quincenal. Para ello, tomamos la tasa anual del 17,55% y la dividimos entre 24, que es el total de quincenas que tiene el año. La tasa de interés quincenal es del 0,73%. Procedemos a calcular el plazo de la operación, haciendo la aclaración que, como la tasa de interés está expresada por quincena, el plazo obtenido nos va a dar en quincenas. Damos clic en FX. Abrimos la pestaña y seleccionamos la opción financiera. Buscamos la función NPER. Damos clic en Aceptar. En el espacio de tasa, seleccionamos la tasa de interés quincenal. En el espacio de VA, ponemos el signo negativo y seleccionamos el capital o valor actual. En el espacio de VF, seleccionamos el monto acumulado o valor futuro. Y damos clic en Aceptar. Se requieren 36 quincenas para que el interés compuesto proporcionado sea igual al 30% del capital invertido. Para expresar el plazo en meses, tomamos las 36 quincenas y las dividimos entre 2, que es el total de quincenas que tiene un mes. El plazo sería de 18 meses.